Estamos en comunicación con el contador Juan Pablo Enríquez, integrante del CEPA, docente de economía en la UNER y en la UADER. Vamos a hablar sobre la inflación de febrero y también cuánto necesitó una familia para no ser pobre en este mes. Juan Pablo, ¿qué dice? Fabián, mi nombre, estamos con Alejandro saludándolo, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un Muy bien. gusto hablar con la gente del ET11. Bien, bien, muy bien, aquí estamos, queriendo tratar de entender y acomodarnos un poco a la realidad tan compleja. Yo recuerdo el año pasado cuando analizábamos los números y decíamos que qué difícil está todo, qué complicado, qué cuesta arriba para la gente. Entonces cuando uno se retrotrae a aquel momento dice existe con razón esa máxima de que siempre se puede estar peor, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que el año pasado siempre anunciábamos que un modelo económico de orden liberal, donde las aperturas del mercado comiencen a tener mayor rigor en función y en detrimento de las posibilidades de control por parte del Estado, siempre terminan con estas consecuencias, ¿no? Esto que estamos viviendo en Argentina no es nuevo, ya nos ha tocado soportarlo en otros momentos de la historia, y lamentablemente, si bien el indicador de inflación bajó en relación al mes de enero, estamos hablando de que en el día de ayer el INDEC dio a conocer el indicador de inflación del mes de febrero, que superó el 13% y llegó en 3 meses a superar el 70%, con un agravante importante que es que la mayoría de las paritarias o no se han negociado o se han negociado muy por debajo de ese aumento, lo cual termina repercutiendo de manera negativa en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras y sobre todo de jubilados, ¿no? Ahora lo que... Pero además, sí. perdónale así, solamente esto, ¿no? Con una inflación que uno puede decir, mirá qué buena noticia, che, una inflación a la baja. Sí, pero con este nivel recesivo, lo que va a ser la inflación a diferencia de antes, te van a decir, no, pero hay que ordenarse y hay que acomodar la paritaria, incluso el aumento a jubilados por inflación, claro, porque ahora la tenés a la inflación, veremos por cuánto tiempo además, relativamente controlada, pero con una economía absolutamente fría, por no decir muerta. Sí, toda reducción del gasto público en la economía termina repercutiendo de manera negativa en el sector privado, ¿sí? Porque por ahí los adalides de este modelo económico hablan de la defensa del sector privado, que es uno de los más perjudicados. De hecho, ya se comenzaron a conocer números de cómo viene siendo el proceso de desguace de las pequeñas y medianas industrias en Argentina y sobre todo, y consecuentemente a esto, la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Los números de diciembre y enero están al salir, pero son más que preocupantes, sobre todo en sectores que están directamente ligados al crecimiento de la economía, como es el caso de la construcción y el comercio. La verdad que no es muy alentador el panorama, independientemente de algunos esbozos optimistas por parte del Ejecutivo Nacional. Todo lo contrario, sí, como bien decías, más que recesión, esto termina siendo depresión, que es un poco más grave, Más en el grave, sentido sí. de que la caída de la economía va a terminar siendo, ya es, por cierto, mucho más importante que el caso de la pandemia, ¿no? Recuerdo lo que fue las puertas cerradas de todos los negocios por una cuestión fortuita de un contexto vinculado con la salud. Bueno, ahora se debe a medidas estrictamente políticas y económicas. Ahora lo que yo veía también, hay dos o tres cosas. Uno, que cada vez queda todo más lejos. Digo, el sueldo se acercaba a los bienes de servicio, no sé, y también uno quería cambiar el auto y estaba muy cerca. Ahora se habla de millones. Ayer una compañera de trabajo me decía, ¿cuándo empezamos a hablar de millones? Sí, es el mismo efecto de la inflación. Lamentablemente, como bien decías, puede llegar
a reducirse en el próximo tiempo, pero en el marco de un contexto de cementerio, vamos a decir, claro, claro, sí, sí. Donde cierran los negocios, donde se despiden trabajadores, donde cae exorbitantemente el consumo. Si no hay demanda, es imposible que haya inflación, digamos. Si no hay consumo, son conceptos que están muy ligados en economía. Lamentablemente, bajo este tipo de medidas no se avisoran buenos resultados, se avisoran los mismos resultados que ya hemos transitado en otros momentos de la Argentina. Y lo que se está preparando, pareciera, ¿no?, es un proceso de dolarización con salarios muy bajos, muy similares al resto de Latinoamérica. Argentina siempre se caracterizó por tener salarios superiores a la media de Latinoamérica, pero de 2015 a esta parte, y por eso el descontento de tantos sectores del trabajo en el país ha venido disminuyendo notablemente. Fíjense que solamente en estos 3 meses hay una pérdida del 20% del salario real, lo cual termina siendo en porcentaje lo mismo que perdieron los trabajadores en el periodo 2015-2019. Y ya hay un hartazgo, un descontento generalizado en función de que pareciera que no existen proyectos que puedan resolver la calidad de vida y el poder adquisitivo de gran parte de la población. Y sobre esto, sobre el tema del humor social, por así decirlo, quiero hacerle alguna pregunta, pero es necesario para esta pregunta formularle una pregunta primera, que precisamente tiene que ver con esto que estamos hablando, porque en algún momento, y nosotros vuelvo al año pasado, decíamos, pese a los esfuerzos del gobierno, pasa tal o cual cosa, están sucediendo cosas, incluso en contra de lo que el gobierno quisiera. En aquel momento se decía, se intenta alentar el consumo, sin embargo, el consumo no es tan alto como el que se pretende. Pero aquí no, aquí lo que el plan, digamos, la combinación entre motosierra y licuadora está funcionando tal cual el gobierno la ha previsto. Quiero decir, el camino que se está recorriendo es justamente el que se quiera recorrer, no es que está saliendo mal. Sí, fíjate que se plantea como una de las soluciones la reducción enorme del gasto, ¿no? Claro. Pero siempre eso tiene una consecuencia dramática, que es la pérdida y la reducción de los ingresos del Estado, de la recaudación del Estado, porque obviamente gran parte de la población que reduce sus ingresos deja de pagar impuestos para poder comer, que es lo que está pasando ahora. Inclusive hay un fuerte proceso de desahorro de las familias. En otras oportunidades tuvieron la posibilidad de ahorrar al menos algún dólar, y eso hoy se está desahorrando, sobre todo en un proceso de pulverización de los salarios. La verdad que es un sendero bastante preocupante, y coincido plenamente con ese análisis que venías haciendo. Ahora, perdón, perdón, mil disculpas pido, Sí. Ale. Para completar, para terminar en lo que era la segunda pregunta, porque usted dice hay un hartazgo cada vez mayor de ciertos sectores, es verdad, pero hay ciertos sectores que te dicen, che, pero va bien la cosa, mirá, era esto nomás lo que había que hacer, mirá cómo bajó la inflación ahora otra vez. Mirá cómo esto se va a terminar acomodando. Aún el tipo que está perdiendo un trabajo o que ve pauperizada su situación y que todavía abona esta idea, este relato de era esto o el abismo. Uno quiere creer que quienes apoyaron este proyecto político en las elecciones del año pasado lo hicieron con esperanza para estar mejor. Entonces me parece que al haber ocurrido 3 meses recién de gestión, todavía se defiende la postura tomada en aquel tiempo. Eso seguramente, y como ha pasado siempre en nuestros procesos históricos, va a ir cambiando con el acontecer de cada mes, donde van a ir viendo pulverizados sus salarios. Igualmente es un proceso, yo recién hablaba de descontento, pero hay algo que es muy preocupante, y es la falta de organización y de liderazgo para enfrentar este tipo de avances por parte de políticas que van generando un malestar en la población. Sinceramente hoy no se ve, se ve un permanente exceso de, no solamente en medidas, en las formas, en todo,
y que no hay organización por parte de la oposición para enfrentar este dilema fundamental que vive la Argentina y sobre todo representar ese descontento generalizado, ¿no? No sabemos cuántos meses puede llegar a demandar esto sin que exista un estallido social, que es lo más lógico ante semejante nivel de desguace. Recordemos que ya ahora en marzo se comenzaron a verificar aumentos muy importantes de los alimentos, lo cual implica de que el indicador de inflación será superior a febrero, y también hay una liberalización de tarifas, ¿sí?, de luz, de gas y demás, que todavía no ha terminado de llegar al conjunto de las familias argentinas, y eso viene con precios muy elevados. Pero ni siquiera le da para el pan y circo, le digo, porque el tema de la salud está muy complicada, y por otro lado, ni hablar si uno quiere dice, bueno, me olvido de todo, bajo Netflix, bajo esto, lo otro, tampoco, porque eso también han surgido algunos aumentos en los últimos meses. Aquí no solamente están sufriendo los sectores más postergados de la Argentina, sino quizá los más afectados son los sectores medios que antes, con sacrificios, llegaban a fin de mes. Hoy ya muy pocas familias están llegando a fin de mes, y el sector privado también está siendo muy afectado, sobre todo pequeñas y medianas industrias y grandes industrias. Y lo que es la palabra industria bajo un modelo de este orden tiende a desaparecer en Argentina. Es el caso de Asindar, una de las empresas más importantes del país, que suspendió su planta y sus trabajadores porque hay algo central en un proceso de recesión, que es la no posibilidad de venta, ¿sí? No se vende, entonces eso termina repercutiendo de manera negativa en todos los órdenes de la economía. De la mano, Juan Pablo, y a lo mejor en esto ya lo meto en un tema que a usted lo excede porque es más de orden sociológico que económico, pero siempre las medidas económicas o el programa que se aplique o la matriz económica o lo que fuere tiene una implicancia directa e inmediata desde el punto de vista de los comportamientos sociológicos. De la mano de un discurso muy virulento, muy violento, esto es para mí, le diría, porque el plan no es novedoso. El plan no es nuevo, usted bien lo dice, esto de distintas maneras, con distinto maquillaje, con otra cara, pero se ha aplicado podríamos hablar de distintos momentos de la Argentina, incluso de la Argentina no tan lejana, de la Argentina reciente. Lo que sí es novedoso, el nivel de violencia en términos de violencia simbólica, discursiva. También ha habido violencia para aplicar el plan de otra manera y este tipo de programa, y si no, pensemos en la dictadura, por ejemplo. Pero la violencia discursiva que hay hoy, esta virulencia constante, esta agresión constante, a lo que puede implicar un pensamiento distinto, esto de vivir en la permanente amenaza, incluso lo digo desde nuestro lugar de gente que participa del ámbito público, ¿no? Esto es radio pública. Esta amenaza constante, los vamos a cerrar, lo vamos a privatizar, lo vamos a que vos terminás diciendo, che, bueno, no digamos nada, quedémonos quietitos, por lo menos tenemos trabajo. Es muy complejo el tiempo que se vive. Sí, absolutamente. Lo del trabajo es central. Recordemos que el proyecto anterior, el que gobernó Argentina entre el 19 y el 23, con muchísimos inconvenientes, con un contexto absolutamente adverso, generó trabajo en la mayor parte de su tiempo, en alrededor de 37 meses consecutivos generando trabajo. ¿Sí? Después podemos discutir si esa calidad del trabajo era suficiente con el tiempo inflacionario. Pero hoy se está perdiendo trabajo, entonces la incertidumbre que genera no solamente no llegar a fin de mes, sino salir a la calle y no saber si te van a despedir o no del trabajo. Y estamos hablando básicamente del sector privado, no solamente del cierre, como bien vos decías, violento de algunas empresas o organismos del Estado, termina generando una desazón que hoy carece de representatividad. Como bien mencionabas, ese marco de violencia hacia legisladores, hacia los gobernadores, inclusive hacia cualquiera que se oponga a las ideas que hoy predominan y hegemonizan el discurso del gobierno, terminan de alguna manera domesticándose, porque hasta ahora no se vislumbran
organizaciones que tiendan a plantarse con un poco de dignidad ante semejante avance, no solamente de políticas, sino también de discursos y de discursos violentos. Bueno, el otro tema es el acuerdo también con los supermercadistas que llegó ahora el gobierno. ¿Cómo lo analizan ustedes a esos acuerdos? ¿O también son parte del maquillaje, como veníamos hablando? Es que fíjate que la mayor parte de los segmentos de la economía tuvieron caídas estrepitosas en lo que fue enero y febrero, y los supermercadistas también están muy preocupados porque si bien vienen realizando algunas promociones específicas y demás, no hay consumo. El consumo está en caída y obviamente se están intentando, yo creo que es más humo que otra cosa, hacer algunas medidas específicas para reactivar ese consumo. Si los salarios no alcanzan, el consumo va a seguir en caída libre y obviamente supermercados, comercios de toda índole van a terminar sufriendo en rigor el desenfreno del impacto de este tipo de medidas. Y para el lado que miremos, la apertura indiscriminada y absoluta de importaciones, ¿qué significará? Como fue en la década del 70 con Martínez de Oz, con Cavallo en los 90 y con el mismo Caputo, que formó parte de la gestión anterior, toda apertura de los mercados internacionales termina destruyendo la industria nacional y el trabajo de los argentinos. Todas las potencias del mundo, inclusive Estados Unidos, que hoy se toma como uno de los ejemplos a seguir, tienen una defensa irrestricta de su industria, es la que garantiza el desarrollo de los pueblos. Bueno, aquí estamos haciendo todo lo contrario, estamos destruyendo nuestra industria y eso termina con consecuencias muy tristes para el conjunto de la población. Gracias, Juan Pablo, por su tiempo. Es esclarecedor por lo menos poner en el tapete el pensamiento y una descripción, al menos desde este lugar, desde este prisma suyo, de lo que está sucediendo hoy por hoy en la Argentina en materia económica y, por supuesto, como consecuencia inmediata, social. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana.